tema fuerte que tiene que ver con los tiempos, que tiene que ver con lo que está aconteciendo. Y es fundamental que conozcamos lo que sucede, los tiempos que acontecen, para guardarnos de todo espíritu que se mueve en el mundo. Vamos a hablar del eclipse, de este eclipse solar y de lo que trae esto, pero fundamentalmente de la orfandad, porque creo fervientemente que todo el mundo, todos nosotros hemos sido huérfanos. La humanidad está huérfana. La humanidad está huérfana. Vamos a ver, fíjese que el Señor me daba un proverbio fuerte, porque en realidad me recorrí toda la palabra y estuve trabajando con esto, con varios temas, pero el Señor me trajo a por situaciones que están aconteciendo y por precaución. ¿Por qué? Porque nosotros también, habiendo sido huérfanos, podemos no haber o puede que no se nos haya revelado la paternidad. La paternidad. Y vamos a hablar de paternidad porque el Señor realmente me habló, me quebrantó. Pero fíjese que este proverbio lo dio Salomón. Salomón fue un hombre sabio, un hombre que no pidió oro, dinero, sino sabiduría, y creo que esa tiene que ser nuestra oración diaria, porque veo que se están tomando decisiones alocadas, bajo influencias espirituales, violencia, que es lo que se mueve. Este proverbio tiene que ver con sabiduría de Salomón. Mire lo que dice: no muevas el lindero antiguo. En otras versiones dice el lindero que está para siempre, el lindero eterno. El lindero, sabe que tiene que ver con el límite, con el cerco. Y fíjese que acá Salomón viene diciendo al mundo, viene hablando: no muevas el lindero eterno, ni entres en la heredad del huérfano. Quiere decir que el huérfano tiene heredad, ¿sí? Esto tiene que ver con una palabra profética que estaba trayendo luz, revelación de Dios, porque si bien todos estábamos apartados, Dios fue el que nos abandonó. El Padre nos abandonó por causa de la rebelión, del pecado, de la indiferencia, de la independencia a Dios. Y fíjese que es fuerte, porque la orfandad tiene un origen eterno, un origen hasta celestial. Y en la vida, en la tierra, tenemos que vivir situaciones difíciles, pero yo puedo ver mucho más atrás, que esa orfandad empezó en el origen del mundo, empezó en el pecado de Adán, empezó en oír a la serpiente en vez de a Dios. Cuidado cuando oímos la serpiente, porque todo lo que se oponga a Dios son espíritus que en este tiempo, vamos a verlo por la palabra, se levantan para separarte del Padre, para separarte de tu diseño original, que de hecho fuimos separados desde el pecado, desde el origen. Entonces, fíjese que esto es una promesa tremenda, porque dice: no toques el lindero del huérfano. Esto estaba hablando a nosotros, a los hijos, nosotros que íbamos a ser hijos, pero que éramos huérfanos,
que estábamos separados de Dios. Pero fíjese que dice, ni toques la heredad del huérfano. O sea, nosotros éramos huérfanos, pero teníamos heredad. Teníamos heredad. Usted sabe que un huérfano es aquel que vive a tientas, está solo. Me venía a los orfanatorios. Qué triste cómo se crían sin amor, con violencia, con indiferencia. En la palabra habla de perros que comen migajas. Usted sabe que un perro come las migajas que caen de la mesa. En cierta manera eso es un huérfano. Eso es un huérfano. Alguien que mendiga. Alguien que nunca se sacia. Alguien que está solo y que no puede luchar con las batallas de la vida, porque lo van a vencer. En algún momento lo van a vencer. Entonces, mire qué fuerte esto, porque dice, no te metas o no muevas el límite. O sea, Dios está diciendo, cuidado al mundo, cuidado con tocar el cerco de los míos. Cuidado con meterte con la heredad de los míos. ¿Por qué? Porque dice, porque su Redentor es fuerte. Se llama Cristo, se llama Jesucristo. Es el más fuerte, es el más poderoso. Ese es el Redentor de esos huérfanos. De nosotros, si queremos aclararlo más, que éramos huérfanos, teníamos heredad y esta heredad tiene que ver con herencia, con bienes, con esta casa, con instrucción, con amor, con propósito. Fíjese que un huérfano, si hay algo que no tiene, nada. No tiene amor, no tiene instrucción, no tiene guianza. Por tanto, como dice la palabra, es considerado como un bastardo. No tiene disciplina, no tiene corrección. Por tanto, va directo a la ruina. Va a la ruina. Fíjense qué fuerte esto, porque verdaderamente nosotros hoy somos hijos, pero somos hijos que tenemos el amor del Padre, pero necesitamos la disciplina, la corrección, la instrucción para no ser huérfanos. Y hay mucha iglesia huérfana. Podía escuchar mientras cantábamos los gritos. Mucha iglesia enferma. Entonces, dice, porque su Redentor es fuerte, Él defenderá su causa. ¿La causa de quién? Del huérfano. Contra los que se levanten. Esto tiene que ver con un plan que viene en este mundo. Y ahora vamos a ver lo que se levanta y lo que se ha levantado en este mundo. Pero vamos a entrar en el tema. Bueno, acá podemos ver tantas cosas en esta foto. Dolor, abandono, ruina. Seguimos. Mire, estas son las consecuencias de la orfandad. Esto tiene que ver con una palabra que viene hablando Pablo en Timoteo. O sea, le viene advirtiendo a Timoteo. Timoteo, los últimos tiempos son días peligrosos. Cuídate de lo que viene. Cuídate de los hombres. Cuídate de los que vienen a vos. O sea, es real que un huérfano sin amor está lleno de odio, está lleno de venganza y tantas cosas que entran en juego. Por eso esta noche yo te quiero hablar de la necesidad de buscar ese Redentor y te quiero mostrar cómo nuestro Redentor también
vino a pelear por nosotros, por esa orfandad. Entonces, mira lo que dice, ¿no? Fíjate que hay 18 características que tienen que ver con un espíritu, el espíritu del anticristo, el espíritu que ya está operando en el mundo. Y esas características tienen que ver con amadores de sí mismo, tiene que ver con avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, antiatrio, antilugar santo, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados. En la tercera columna, salvajes, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de placeres. Fíjese que empieza, amadores de sí mismo, y termina, amadores de los placeres más que a Dios. Es fuerte, pero esto ya está. Esto se está moviendo, usted lo ve en los noticieros, usted lo ve en los gobiernos, usted lo ve con la ideología de género, con lo que están trayendo confusión a las mentes, trayendo ideología de género, dañando la identidad de los niños, de los jóvenes y de los grandes, y trayendo ruina. Porque fíjese qué fuerte, yo puedo ver acá dos cosas. Si bien ellos, Babilonia, trae la confusión que viene, que tiene que ver con las familias, con la destrucción de las familias. Es más, yo podía ver que Apocalipsis habla de un cuarto ángel que viene a destruir la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Esto tiene que ver con una figura, destrucción de padres, madres e hijos. ¿Por qué asocio el sol, la luna y las estrellas? Porque el sueño de José hablaba de que el sol, la luna y las estrellas se postraban ante él. José es figura de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? José le dice Jacob, le dice el padre a José, escúchame, ¿qué soñaste? ¿Vos me querés decir que yo, sol, padre, que tu madre, luna, y las estrellas, tus hermanos se van a postrar delante de ti? Para él fue ilusorio, loco, era un sueño. Ahora yo puedo ver esto. Esto es una figura, José es la figura de Cristo. Las familias que se postren delante de Cristo son las familias que van a poder mantener su familia, que van a poder mantenerse padre, madre, hijos unidos, postrados, humillados, como padres, como madres, humillados delante de nuestro Dios, sabiendo que si la serpiente se metió y hizo destrucción, dice la palabra que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. El que lo cree diga amén, porque eso va a suceder, iglesia. Amén. Por otro lado, yo puedo ver a un José que tiene que ver con la figura de los ministros, que son los que van a preservar familias. De hecho, José tuvo que pasar muchas cosas, tuvo que padecer. O sea, el padecimiento, como decía el pastor, es natural, no es antinatural. Por tanto, no necesitamos justificarnos de que estamos padeciendo o que estamos mal o ponernos en víctima, porque el padecimiento es lógico, porque estamos en el mundo, en un mundo lleno de tinieblas, que ahora lo vamos a ver. Si usted por un momento viera espiritualmente lo que es el mundo, se aterrorizaría. Y ahora lo vamos a ver en fotos. Entonces, seguimos. El Señor le estaba, Pablo, apóstol, vaya siguiéndome, ministerio apostólico, le venía haciendo saber que los últimos tiempos, fíjese cuando le está hablando, ya pasaron, no sé, 2000 y algo de años, así que imagínese que esto viene en aumento. Dice la palabra que la maldad irá en aumento
y que el amor de muchos se enfriará. Fíjese que ahí una de las características del huérfano es sin amor. Sin amor. Y sin amor no puedes edificar casa, no puedes edificar familia, no puedes amar a tus hijos. Como habla Job, brazos quebrados. Brazos quebrados tienen los huérfanos, dijo Job. Fuerte. Brazo quebrado no puedes abrazar. Por eso hay que correr a Cristo. Hay que correr a Cristo. Hay que correr al Padre para romper esas maldiciones que vienen por generaciones desde el origen. Porque sí, el Padre es santo y tuvo que abandonarnos. Pero también puedo ver esto. Si bien hay una iniquidad, un espíritu de anticristo que se está moviendo y que quiere contaminar las mentes, yo puedo ver que como iglesia nosotros tenemos desde antes la respuesta. No me preocuparía tanto por ellos o por lo que traen, sino si nosotros no tenemos claro quiénes somos como iglesia. Si nosotros no tenemos claro que el Padre nos abandonó por causa del pecado y que el pecado es el que nos separa del Padre. La rebeldía es la que nos separa del Padre. Entonces, creo que tenemos la mejor noticia. De tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea recupere esa relación paterna. ¿Se ha entendido? Amén. Seguimos. Fíjese, sin amor es una palabra griega que significa sin afecto natural. Realmente yo creo que esto lo vivimos muchos de los que estamos acá. No voy a pedir que levante la mano quien es o ha sido huérfano, porque también a veces me cuesta administrar algunas situaciones cuando se creen que todas las cosas se tienen que resolver ya. Y tenemos que saber que la sanidad y la restauración de una persona es un proceso. Si nos olvidamos de dónde nos sacó Dios, es que estamos practicando esto, sin amor. Necesitamos tener misericordia. Este es un tiempo complicado, porque podemos juzgar situaciones con nuestra carne, con nuestra fuerza, y necesitamos primeramente postrarnos al Padre y que Él nos guíe, que Él nos aconseje. De hecho, Él ha puesto consejeros a los cuales hay que oír, y no oír a cualquiera, sino oír a los consejeros. El que oye a los consejeros, yo sé que la victoria la tiene asegurada. Amén. Entonces, fíjate esto. Dice la palabra, sin amor. Esta es una característica del espíritu del anticristo, que es un espíritu que está influenciando aún a la iglesia. Dice, sin afecto natural, incapaces de amar, insensibles, despiadados, crueles. La palabra astorgos significa de corazón duro hacia los parientes. Escucha bien esto. A es sin, estorg, amor de parentesco, especialmente de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Esto es una característica del huérfano. Huérfano puede ser por abandono, puede ser por pérdida de un padre o una madre, puede ser un abandono emocional, que es muy común. Acá en Ushuaia he ministrado muchísima gente donde los padres venían, trabajaban 10, 15, 20 horas y los hijos estaban solos día y noche y se criaron desde niños solos, son huérfanos, porque el padre y la madre pueden estar, pero no están presentes. Amén. Entonces, seguimos. Sin amor, de corazón duro, esto ya lo vimos, especialmente de los padres a los hijos a los padres. Pero qué glorioso, porque la verdad la tiene Cristo, la verdad la tiene la iglesia, y todos vendrán a ti. Esta humanidad vendrá a ti, porque viste la luz, porque te
reconciliaste con tu padre. Quizás necesitamos revelación de paternidad, porque muchos a veces andamos con esas características y necesitamos limpiarnos de esas características que espíritu del anticristo están influenciando y potencializando. Entonces necesitamos cuidarnos. Como decía José, el sol, la luna y las estrellas, padre, madre, hijos, postrados delante de Cristo venceremos. Amén. Entonces, el antídoto, Dios es perfecto. Siempre crea y dígalo, Dios es perfecto. Aunque estés pasando lo que estás pasando, Dios es perfecto. Porque si verdaderamente Él no hubiese tenido la respuesta, nosotros hoy estaríamos pereciendo en este mundo. Pero no, viene el tiempo de la honra, iglesia. Viene el tiempo de tu honra. Viene el tiempo de la multiplicación. Pero hay un tiempo de tinieblas también, que ahora lo vamos a estar viendo. Fíjate que el antídoto, el último profeta, Malaquías 4:6, dice: Él hará volver, ¿quién? El espíritu de Elías, el espíritu de Cristo, el espíritu del Padre. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición cuando venga el día del Señor. No tiene que ver con el arrebatamiento, sino con el día que Él venga. Entonces nosotros necesitamos buscar la restauración antes de irnos con Cristo. Amén. Seguimos. Bueno, esto ya lo vimos. Para la gloria de Dios, el Padre envió a su Hijo para restaurar, para quitar la orfandad que nos ha traído tantos problemas y que quizás hoy te provoca problemas y necesitamos ministrarnos. Entonces, fíjese, ¿para qué vino Cristo? Para manifestar el amor del Padre, la enseñanza del Padre, para quitar la orfandad. Recuerde esto, Cristo vino para manifestar el amor paterno, el amor celestial, el amor eterno, el amor verdadero, el amor con que nosotros necesitamos amar a nuestros hermanos, a nuestra familia, perdonando a veces, soportando a veces. O sea, si usted ve el amor de Dios, es un amor muy diferente al de este mundo. El amor de este mundo no tiene compasión. El amor de este mundo poco soporta. Enseguida, separémonos. Destruyamos la familia. Lo tremendo es que cuando el hombre y la mujer se separan, esos espíritus van a los hijos. Y cuánto cuidado necesitamos tener. Amén. Entonces, fíjese lo que hace el espíritu de anticristo o el espíritu de orfandad, porque también está relacionado. Viene a dañar la paternidad. Esto está sucediendo hoy, ya. Y lo estamos viendo. Y cada vez más fuerte. Padres aborreciendo a sus hijos, hijos aborreciendo a sus padres, padres abandonando a sus hijos, hijos sin padre, hijos sin madre. Es muy fuerte. Bueno, Apocalipsis dice: la tercera parte de la humanidad cae. Esto tiene que ver con juicios y tiene que ver con espíritus que se están manifestando y que van a destruir o vienen a destruir. Pero gloria a Dios que nosotros tenemos la palabra profética más segura, Cristo. Esa palabra nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a guardar y no van a poder tocar tu lindero, porque tu lindero, tu cerco es Cristo, es eterno, y tu Redentor, el que te defiende, es el grande, el fuerte, el Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso. Seguimos. Bueno, acá vemos que el Señor Jesucristo vino a deshacer esas obras. Él vino a deshacer las obras del diablo. Seguimos. Huérfano es un niño cuyos padres están ausentes.
Fíjese que ya en el Antiguo Testamento, el Salmo 68 viene hablando de que Dios, que vive en su templo, en su casa, cuida ¿a quién? A los huérfanos, defiende a las viudas, les da hogar a los desamparados. Yo creo que este es un hogar que no imaginábamos, un hogar que ni yo imaginaba y que realmente yo me gozo porque este lugar ya no alcanza. Necesitamos un lugar más grande. Tenemos muchas actividades, tenemos mucho que hacer y si hay algo que te aconsejo, iglesia, es que despiertes, que te actives, que trabajes en la obra, que te mantengas con tu mente ocupada en los negocios del Padre para no ser engañado por ese espíritu que está afuera. Seguimos. Fíjese, Jesús también dijo, no os dejaré huérfanos, yo vendré. Jesús vino. Jesús es el Cristo, es el eterno. Jesús era Dios y era hombre. Y Él vino con un plan. Él vino a decirnos, yo vengo a buscar a mis hermanos. Gloria a Dios que somos sus hermanos. Él vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros éramos huérfanos, andábamos perdidos en este mundo. Qué terrible, a veces en Buenos Aires me toca estar y ver cuántos niños huérfanos en la calle, sucios, mendigando, drogados. ¿Cuántos huérfanos? Que seguramente sus padres, ¿dónde están? También igual, es un mundo huérfano, sin Dios, pero le da vuelta la cara a Dios. Por eso esta noche yo quiero que realmente recapacitemos y esas características que vienen para este mundo, podamos despojarnos, dejarlas a un lado y quebrantarnos con nuestro Señor para que Él haga el cambio. Él lo va a hacer. Amén. Entonces, fíjese, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Él tomó cuerpo para cargar en su cuerpo nuestras rebeliones, nuestra orfandad, nuestros pecados. ¿Qué significa órfanos en griego? Afligido. El huérfano vive afligido. Hay mucha gente que, aún siendo cristiana, vive depresiva, vive con aflicción, porque no se le ha revelado la verdadera paternidad. Jesús vino a buscar a sus hermanos sin identidad. Nosotros éramos huérfanos sin identidad, mendigos, perros. Qué fuerte. Eso es una palabra que también la vamos a estar hablando, pero es muy fuerte, iglesia. Dice, vino a devolvernos la paternidad perdida. Yo digo, ¿cómo podemos ser padres si primeramente nosotros no recibimos o no se nos revela la verdadera paternidad? La palabra habla de malos padres, somos malos padres. Y aún siendo malos padres, dice, podemos dar buenas dádivas, pero hasta ahí. Como padres tenemos que tener la responsabilidad de que se nos revele esa paternidad para poder disfrutar a nuestra familia, a nuestra herencia, para que permanezca, para no abandonarla, para no dejarla nuevamente. Entonces, seguimos. Mire lo que dice. Esto es realmente la revelación que el Señor me quebrantó mucho. ¿Por qué? Porque Mateo 27:46 dice, alrededor de la hora novena. La hora novena tiene que ver con el mediodía. Sin embargo, el mediodía ahí era oscuridad, era eclipse. Tiene que ver con ese eclipse solar. Ahora lo vamos a ver en la escritura. Dice, alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que esa es la pregunta de muchos huérfanos.
que se sienten abandonados. Fíjate que dice, Padre, ¿por qué me dejaste? Dijo Jesús. Me desamparaste, me dejaste solo. Esta es la pregunta de un huérfano. Y en cierta manera Jesús en ese momento fue huérfano. ¿Por qué? Por nosotros, por nuestra orfandad. Él pagó en su naturaleza humana lo que muchos huérfanos viven en este mundo. Seguimos. ¿Qué fue lo que más sufrió Jesús? La cruz, los golpes. El sufrimiento de él fue separarse del Padre. ¿Por qué? Porque él era uno con el Padre. Porque él hablaba lo que hablaba su papá. Porque él manifestaba al Padre. En un momento Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo estuve con ustedes y no me conocen. ¿No conocen al Padre? Muchas veces pasa eso. Y realmente era tal la unidad de Jesús con el Padre que Él reflejaba al Padre. Él reflejaba con su amor, con su protección, con su cuidado a los discípulos. Entonces dice, por causa del pecado, el Padre lo tuvo que abandonar. O sea, fue un diseño tan glorioso para que hoy nosotros podamos ser felices. Dice la palabra que Él siendo rico se hizo pobre. Muchas veces usamos esos versículos para la ofrenda, pero yo creo que Él sin pecado, obediente, justo, obediente a su papá. Yo podía ver a un José amaba a su papá y su papá lo amaba de una manera tan fuerte que le hace una túnica, el padre a José, una túnica de colores. ¿Sabe qué significa eso? Colores tiene que ver con pacto. Él le estaba diciendo el padre al hijo, tengo pacto eterno contigo. Un pacto que nunca se va a romper, hijo. Esto es lo que te dice el Señor a vos. El Padre te dice, tengo pacto eterno con vos. Pacto para siempre. Nunca se va a romper. Eres hijo, eres mi hijo. Qué glorioso, ¿no? Dale un fuerte aplauso a Él. Seguimos. Y realmente me quebrantaba lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Cuánto necesitamos entender esto? Que se nos revele, iglesia, para no andar como a veces andamos, dejando el camino, dejando a papá, Abba, papá querido, el que pagó un precio muy alto para reconciliarte con el Padre, para reunirte con Él. Al que se le revela esto no lo abandona nunca más. No lo abandona nunca más. Lo va a amar y ante la miseria, ante la debilidad, se va a postrar, se va a humillar y se va a entregar completamente. Entonces, fíjate, el Getsemaní tiene que ver con ese sufrimiento de Jesús por nuestra orfandad. Fíjate que el Getsemaní significa huerto de olivas. La palabra también nos relaciona con las olivas que somos nosotros. Jesús era esa oliva. Getsemaní significa prensa de aceite. Él estaba siendo prensado, dañado, herido, para dar el aceite de la paternidad sobre nosotros. La paternidad más gloriosa, yo creo que es el origen de todo. Cuando realmente se manifiesta el Padre a nuestras vidas. Fíjate que era tremendo como Él sufría. Y esto también, ¿sabes qué? Tiene que ver con el ministerio apostólico. A veces creemos que ser ministros es una, no sé,
es como el mundo. Sin embargo, hay mucho dolor, mucho padecimiento. Jesús ahí estaba padeciendo para dar a luz una herencia, para dar a luz a nosotros, para dar vida a hijos. En la muerte hay vida. Cuando vos morís a tu carácter, a tu orgullo, a tu violencia, es cuando verdaderamente podés dar vida a los tuyos, a tus prejuicios, a tu legalismo. La palabra conocimiento sin espíritu daña mucho. Entonces, fíjate qué fuerte. Y adelantándose un poco, Jesús, dice la palabra, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Él estaba diciendo: papá, yo no me quiero separar de vos. ¿Podremos decirle eso nosotros? Papá, yo no me quiero separar de vos. No me puedo separar de vos. Aunque me pase lo que me pase, nada me va a separar de vos. Jesús tenía clara su identidad, iglesia. Esa identidad de hijo que puedo oír cuando el Espíritu Santo dice: este es mi hijo en el cual me complazco. ¿Cuántas veces te lo dirá y vos no lo oís? ¿Cuántas veces te quieres susurrar al oído y estás en tus cosas? Entonces fíjate, dice: el mejor aceite lo estaba dando Jesús, herencia. Él estaba dando a luz, había dolores de parto. Esos dolores de parto que tenía Pablo. Fíjese qué loco, ¿no? Porque nosotros siempre hablamos de los dolores de parto de la mujer y sí que son terribles. Realmente parece que te vas a morir. Pero Jesús también sufrió dolores de parto por nosotros, para darnos vida. Pablo dice: sufro dolores de parto. Un ministro apostólico sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Me impactaba que acá, mientras él padecía, los discípulos se adormecieron. Esto también tiene que ver con los tiempos. Cuando estamos por dar a luz, es cuando viene una carga de adormecimiento. Ellos no pudieron velar, no pudieron orar, no pudieron ayudar a su padre, que les decía: mi alma está afligida hasta la muerte. ¿No han podido velar una hora? Los discípulos no entendían lo que estaba sucediendo. Muchas veces como iglesia no entendemos lo que Dios está haciendo ministerialmente, en lo profundo. Y fíjate, seguimos a ver por dónde vamos. Mire qué fuerte. Dice: y estando en agonía oraba con mucho fervor. Él oraba con mucho fervor. Él, no los discípulos. Dice que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Yo puedo entender que él estaba peleando con la herencia nuestra, con nuestra sangre, con nuestras maldiciones. Él estaba padeciendo en su naturaleza lo que no podríamos soportar nosotros. Pero él vino a vencer esa sangre que quiere destruirte, esa sangre que nos quiere separar del Padre, esa sangre contaminada con maldiciones, con espíritus familiares, cíclicos, que se repiten. Puedo ver un David que sufrió un fuerte espíritu de orfandad, fuerte, y que en su corazón había guerras. Siempre vemos al David valiente, corazón conforme. ¿Qué es un corazón conforme? Que él se quebrantaba.
Porque a veces creemos que un corazón conforme tiene que ver con hacer obras buenas. No, un corazón conforme tiene que ver con humillarse. David se humillaba cuando se equivocaba. Y puedo ver que la orfandad era un espíritu de anticristo que lo siguió y que le hizo derramar mucha sangre. Por eso él no pudo hacerle casa a Dios. Primeramente su padre lo rechazó, lo echó de su casa, del hogar, del ambiente familiar. Su madre también dice que lo concibió en iniquidad. Fue criado solo. Fíjese qué tremendo. Pero también puedo ver un David que se le reveló aún el padecimiento de Cristo, que dijo en el Salmo 22, en el Antiguo Testamento: por el Espíritu Santo, él recibió esa revelación de Jesucristo cuando se tiene que separar del Padre para darnos la paternidad, para devolvernos la paternidad. Fíjese, Juan 19:34, esto tiene que ver con la herencia que produjo este padecimiento. Hay padecimiento para dar herencia. Y cuando digo herencia tiene que ver con hijos. Roca de Paz, iglesia, estás dando a luz hijos. Y hay que atravesar tinieblas. Fíjate, dice, pero uno de los soldados le traspasó el costado y con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Sangre y agua. Herencia. Amén. ¿Se va entendiendo? Seguimos. Mire qué fuerte. Lo desnudaron. Le quitaron las vestiduras. Fíjese que a José le hacen una túnica de colores su papá. Esto tiene que ver con pacto. Tiene que ver con cobertura. El Padre te viste. El Padre te da cobertura. El Padre te protege. Mire qué astuto es el diablo, que lo que hizo fue quitarle esas vestiduras para poder hacer lo que quería. Cuando te quitan las vestiduras, el diablo hace lo que quiere. Cuando te quitan la cobertura, el diablo se burla. Jesús lo tenía que pasar, porque lo tenía que hacer por nosotros. Nosotros hoy podemos evitarlo. Entonces, fíjese, le quitaron la túnica, la cobertura. Fíjese que él podía llamar una legión de ángeles y defenderlo. Pero él sabía que tenía que morir para darnos vida a nosotros. ¿Cuánto vale todo esto, no? Amén. Entonces, seguimos. Mire lo que dice. Mateo 27:45. Dice, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde el cielo se puso oscuro. Fíjese que viene hablando desde la hora sexta a la novena. La hora sexta tiene que ver con el mediodía. El mediodía es cuando más sol hay. Hasta la hora novena, 3 de la tarde. Sin embargo, en ese momento se oscureció. Tinieblas, oscuridad, eclipse solar. Mire. Otra versión dice, y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto tiene que ver con las señales que están sucediendo. Que me baso en señales que tienen que ver con oscuridad en las naciones. Porque la luna tiene que ver con la iglesia, el sol tiene que ver con las naciones, son figuras. Y lo que viene para las naciones es terrible. Entonces, seguimos. Esto fue un eclipse de sol. En algunos lugares, yo quería traerles el video, pero vamos a perder tiempo. Pero se oscureció todo. Y la gente se reía, la pasaba bien. Fueron de todo el mundo, porque lo tremendo es que es en América. Está sucediendo en América. Estas señales.
Y yo puedo ver que tiene que ver con también tapar la paternidad, destruir la paternidad. Esto es lo que está aconteciendo en este tiempo. Y creo que nosotros también sabemos de esto en Ushuaia, en Tierra del Fuego, en el mundo, Babilonia, lo que quiere hacer. Fíjese, dice la palabra, lo podemos también confirmar en Isaías 61, levántate. O sea, Dios te está diciendo que es tiempo de levantarnos, no es tiempo de dormirnos. Los discípulos se durmieron y no entendieron lo que el Padre estaba pasando. ¿Por qué? Porque la oscuridad trae sueño, trae una carga de sueño pesada, en donde no podemos reaccionar, donde nos movemos por las tinieblas y no por lo que Dios quiere. Entonces acá le dice, levántate, resplandece. Está hablando el profeta, porque ha llegado tu luz, Cristo, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. ¿Por qué? Porque tinieblas cubrirán la tierra y confusión a los pueblos. Esto tiene que ver con estas señales. Oscuridad en las naciones, confusión, porque yo creo que el mundo está confundido con lo que les están enseñando, con lo nuevo que están trayendo. Aún padres en las reuniones de las escuelas no entienden, pero lo tienen que aceptar por ignorancia y entra la destrucción. Eclipse solar, mire, está en la palabra, ¿quiere verlo? Seguimos. Bueno, esto tiene que ver con una foto, una pintura de un pintor, que fíjese qué fuerte, tiene que ver con la orfandad, es un espíritu, muerte. Niños tapados, ciegos, y niños tomados por esta entidad. Esto es muy fuerte. Seguimos, pero tiene que ver con un mundo prisionero en su alma, en tinieblas, en oscuridad. Por eso usted tiene que ser agradecido. Por eso usted tiene que saber que Dios nos ha dado todo y que Él cuida el lindero nuestro, nuestra herencia. Él es un Dios fuerte, el que tiene nuestra causa y nos va a defender hasta el último día. Por eso no tiene que temer, tiene que glorificar a Dios, porque viene un tiempo de multiplicación como nunca antes, pero primero están estas tinieblas. Entonces, fíjese, acá está, al eclipsarse el sol, dice. ¿Cuándo fue esto? Cuando Cristo muere. Cuando Cristo tenía que dar a luz hijos. Cuando Cristo tenía que manifestar paternidad. Entonces, mire, dice, y Jesús clamando exhaló el espíritu y el velo del templo se rasgó. Se rasgó lo que nos separaba del Padre. Ahora nada nos separa del Padre. Ahora podemos correr, los huérfanos pueden correr al Padre, porque esto ya sucedió. Como huérfanos corremos al Padre y somos recibidos por el Padre con la identidad nueva de hijos, renuevo, identidad que Dios quiere manifestar a Roca de Paz, a su iglesia, para levantarse, brillar y resplandecer y llamar a los huérfanos de esta tierra y de todo lugar donde tengamos que ir. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, fíjese que Lucas 23:45, ¿qué sucedió? Se eclipsa el sol porque siendo que era la hora sexta, mediodía, dice la palabra que se llenó de oscuridad. Todas las tinieblas, todo el reino de las tinieblas vino a la tierra. Esto está sucediendo ahora. Por eso, cuando entras a tu casa, despojate de las tinieblas de este mundo, de violencia, de ira, de contienda, de golpes, de vicios,
de enfermedad, de muerte. Tinieblas cubren la tierra. Y fíjate que esto tiene que ver con tiempos finales, con señales en los cielos y en la tierra. Entonces el velo del templo se rasgó porque Cristo pagó con su humanidad la separación del Padre. Se tuvo que separar por un momento. Fue un sufrimiento terrible. Puedo entender que cuando estamos separados del Padre hay sufrimiento, hay aflicción, hay dolor, hay desesperación. Y quiero decirte algo, por el diseño de Dios muchas veces tenemos que padecer esas tinieblas, porque algo tenés que dar a luz, porque algo glorioso tenés que dar a luz, simplemente por eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, seguimos. Esto fue un poco una foto del eclipse solar. Se oscureció todo. Era todo oscuridad. Seguimos. Proverbios 23:10 es lo que habíamos visto. Para los hijos, nadie va a poder tocar tu cerco. Tenés heredad y heredad eterna. Y tenés redentor que te guarda y te va a defender. Amén. Esa palabra y toda la palabra, ¿cuándo se establece en mi vida? Cuando la creo. Si yo no la creo, no se puede revelar a mí. No se puede hacer carne en mi vida. Yo necesito que se me revele esa paternidad, ese sacrificio, ese padecimiento, para poder vivir con una identidad clara y ya no confusa. Fíjese lo que dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, ¿a quiénes? A los que creen en su nombre. Se apoderan, toman esa paternidad. Seguimos. Fíjese, a la misma hora novena, los apóstoles, esto tiene que ver también con el tiempo que está viviendo la iglesia Roca de Paz. A la hora novena, ¿quiénes bajaron? Los apóstoles Pedro y Juan. La hora novena tiene que ver con las 3 de la tarde. Esto tiene que ver con también figuras, tiempos de oración. Y dice la palabra que los apóstoles subían a la hora novena a orar y se encontraron con un huérfano. Ahora, esto que dice acá, y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El espíritu de Dios está sobre este mundo, buscando concebir paternidad. Hoy hay concepción de paternidad. Hoy hay rompimiento de orfandad. Hoy vamos a hacer un acto profético para que realmente se rompa y se destruya toda obra del diablo que te impide avanzar. Amén. Huérfanos. Seguimos. Mire lo que pasó. Hechos 3:1. Un hombre lisiado de nacimiento. ¿Sabe que esto tiene que ver con orfandad? Huérfano, abandonado. Dice que se quedaba a la puerta. O sea, el huérfano no puede entrar, no puede integrarse, no puede sentirse parte. Está lisiado de sus pies. Dice, carecen de afecto, buscan migajas de precio y de amor, de aprecio y de amor. El problema en los pies tiene que ver con un espíritu de orfandad. Ahora, migajas también tiene que ver con los perros. Pero esto ahora no creo que lleguemos. Seguimos. A la hora novena, Jesús se quedó huérfano, desamparado del Padre, abandonado. ¿Para qué? Para redimirnos del espíritu de orfandad. Podés haber vivido esas situaciones, pero vino un Redentor, vino Cristo a destruir ese espíritu. ¿Cuántos lo creen? Verdaderamente esto
El poder de Dios está aquí. El Espíritu está hablando. Y como se comenzó diciendo en la ofrenda, solo di la palabra. Y mi siervo, ¿cómo era el siervo? Paralítico. También tenía problemas de orfandad. No podía caminar. Jesús le dijo solo, el centurión le dijo, di la palabra. Él no declaró ninguna palabra, Jesús. Dijo que sea hecho. Fíjate qué fuerte. O sea, la palabra de un hijo de Dios es la que hace el milagro. El tema es creerlo. Porque puede venir alguien y decirme, estoy enfermo, pero yo le digo, ¿crees que te podés sanar? Sí, bueno, conforme a tu fe se ha hecho. No sucede. El centurión entendió, se le reveló, creyó y su siervo fue sano. Tan fácil, tan fácil y tan difícil a veces lo hacemos. Entonces, fíjese, Jesús a la hora novena vino a redimirnos del espíritu de orfandad. ¿Cuántos lo creen? Hoy hay paternidad. A ver, seguimos. Bueno, esto tiene que ver con lo que mata lo apostólico. Hay mucho más, pero no vamos a seguir porque yo querría ministrar. Pero fíjese qué fuerte. Adonic-Besec era un rey cananeo. Esto tiene que ver con Canaán, que quiere destruir lo apostólico. Es decir, quiere traer confusión, engaño. Y mire lo que hizo este rey cananeo. Le cortó el pulgar y el dedo del pie a 70 reyes. Reyes es figura de ministros. El pulgar es figura de apóstol, de equilibrio. El dedo pulgar y el dedo del pie. ¿Sabe qué tuvieron que hacer estos reyes? Comer como los perros, las migajas. Esto también es una figura. Esto tiene que ver con que aquellos que no se les revela lo apostólico, se encuentran comiendo migajas. Y Dios tiene abundancia. Dios tiene ríos de paz, de restauración, de sanidad. Pero a veces nos encontramos como los perros, mendigando, comiendo migajas. Puedo ver un Mefiboset que era lisiado porque fue abandonado por su padre, por su abuelo. Sin embargo, un David enfermo, un David que también sufrió, padeció un espíritu de orfandad. Sin embargo, él lo tomó como hijo a Mefiboset y le dijo, te vas a sentar a la mesa a comer en esta casa con esta familia. Acá tenés padres, acá tenés hermanos. Sentate a la mesa a comer, no comas del piso, no comas de las migajas. Yo creo que Mefiboset experimentó la paternidad del espíritu, del alma, perdón. Un padre espiritual, padres espirituales. Es fuerte esto. Hay un testimonio, pero no realmente. Podría llamar a la persona y decirle que lo hable o que lo cuente. Pero esta mujer decía, yo empecé a gritar, tengo padre, tengo madre. Mi padre se llama Rothenberg, mi madre se llama. Era un sueño. Y dice que bajó un manto y que algo salió de su oído. Se le abrió el oído y empezó a oír lenguas falsas.
Hay talentos, hay dones que no se activan porque no has entendido paternidad, porque no hay reverencia a la paternidad. Yo creo que como hija tuve padres espirituales que me alimentaron en una mesa de manjares, ministros a los cuales honraré siempre, porque sin ellos no hubiese llegado a este púlpito. Hoy puedo transferirte o impartirte lo que me dieron. Yo era una huérfana, con mucha historia difícil, de padre y de madre. Pero verdaderamente cuando entré a la casa, a la iglesia, encontré padres. Me empecé a sentar en la primera fila, a oír. Mi oído se destapó. Empecé a notar. Llegaba a mi casa y me prendía la radio y escuchaba y lloraba y estaba ministrándome cada día con la palabra apostólica. Cada día postrada, escuchando la voz del Padre, la voz del consejo, de la sabiduría. Dios está dispuesto como Padre a ser hijos sabios, no necios, a ser hijos que honran, porque Él dijo: honraré a los que me honran. Los huérfanos no saben honrar. Los huérfanos andan solos. No pueden pelear las batallas de la vida. La palabra dice: honra a tu padre y a tu madre, y largura de días vas a tener. Hay misterios, hay secretos, pero creo fervientemente que lo primero que se tiene que revelar a nuestras vidas es que hubo nuestro amado Salvador que se separó del Padre, padeció para quitar nuestra orfandad y para ser hijos obedientes como Él, para alcanzar la semejanza de Jesús. Estamos caminando en este mundo para alcanzar la semejanza. Él dijo: llevad mi yugo. El yugo tiene que ver de estar unido a Él, tiene que ver con la enseñanza. Venid a mí los que estáis cansados, los que están cansados de luchar y pelearlas solos. Le estaba diciendo: venid a mí los huérfanos, los solitarios, los trabajados, que yo os haré descansar. Y después dice: llevad mi yugo, cargad mi enseñanza y sed manso y humilde como yo soy. Es muy difícil, pero si Él lo dijo, podemos. Amén, iglesia.